Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. Hoy este programa lo queremos dedicar para hablar de las declaraciones que se conocieron en las últimas horas en exclusiva de Blue Radio del fiscal general Francisco Barbosa, donde arremetió prácticamente con algunos de los anuncios del presidente Gustavo Petro y mostró una radiografía real, según él, de lo que está pasando en nuestro país en materia de violencia. Por eso el día de hoy hemos invitado a Ricardo Ospina, director del Sistema Informativo de Blue Radio, a quien saludamos. Ricardo, cordial saludo. Hola José, buenas noches. Un saludo para todos los amigos de Sala de Prensa en Caracol Ahora. Y también a esta hora nos acompaña Juan Carlos Flores, él es historiador, exconcejal de Bogotá y analista. Juan Carlos, bienvenido. José Miguel, muy buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, Ricardo, usted fue la persona que hizo esta entrevista. Prácticamente fueron pues palabras que a muchos han calificado que palabras de arremetida contra el gobierno nacional, porque prácticamente fue sin tapujos lo que sucedió ayer en esta entrevista que usted realizó. Hablemos de esa primera parte que usted nos reveló el día de ayer en Noticias Caracol. José, lo primero que hay que decir es que luego de casi 3 años de estar con un perfil realmente bajo frente a los medios de comunicación, ya le queda solamente un año de fiscalía a Francisco Barbosa y ha decidido en esta última etapa de su periodo como fiscal general hablar con algunos medios de comunicación y lo ha hecho en una coyuntura muy compleja para lo que está pasando en el país y en particular frente a la paz total del presidente Gustavo Petro. Por eso sorprendieron las afirmaciones que hizo el fiscal Barbosa en esta entrevista de más de 40 minutos, en la que comenzó hablando de lo que está pasando hoy en los territorios, en las zonas más apartadas del país, en donde la violencia está de nuevo generando una cantidad de muertos, de desplazamientos, de unas situaciones difíciles para la población menos favorecida y la que ha estado siempre en medio del conflicto, y lo atribuyó principalmente a un asunto muy complejo, y es que, según dice el fiscal Barbosa, el gobierno del presidente Petro ha avanzado cero. Él dice que no ha avanzado en nada en la implementación del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Esto nos dijo en esta entrevista para Blue Radio y para Noticias Caracol. Escuchemos lo que dijo en esta oportunidad el fiscal. Usted entenderá que lo que ve el fiscal general son muertos y son criminales todo el santo día. Nosotros lo único que vemos es criminalidad aumentando en el territorio nacional, preocupación porque además nos están matando a los líderes sociales, a los reincorporados, implementación del acuerdo de paz cero del presidente Santos. Yo le diría al presidente Santos, además quisiera decirle lo siguiente: ese proceso de paz o el proceso de paz que firmó, que se estaba implementando, en este momento tiene una implementación cero y una gran preocupación porque lo están desapareciendo. O sea, es muy grave lo que está ocurriendo en diferentes zonas del país, por una razón, porque se requiere que el Estado esté en los territorios. Y el Estado empieza a no estar en los territorios y, por supuesto, empieza a generarse un problema de fondo en torno a la persecución de la criminalidad atada al narcotráfico en esos lugares. Juan Carlos Flores, ¿cómo usted ve estas palabras? El fiscal dice: lo que vemos todos los días son muertos, criminales todo el día, sigue aumentando la criminalidad, siguen asesinando a los líderes sociales, y arremete contra la firma del acuerdo de paz, nombrando específicamente al expresidente Juan Manuel Santos, donde prácticamente dice que la implementación de estos acuerdos está en el 0%. José Miguel, Ricardo, a quien saludo, pues ya hubiera querido uno tener estas declaraciones del señor fiscal durante el gobierno anterior, porque recordemos que el frenazo en seco al proceso que había generado el gobierno de Santos lo propició el gobierno Duque. Recuerden ustedes que Duque es elegido como resultado del fracaso de Santos, de su derrota en el plebiscito que se presentó ante nosotros para decidir si nos gustaban los acuerdos con las FARC o no.
Entonces Duque llega, recuerden ustedes, con ese mandato, lo aplica, tiene en el Congreso unas mayorías uribistas, la bancada uribista para ser más exacto, que respaldan junto con otras fuerzas, un sector del Partido Conservador, de otros partidos, que respaldaban ese no, y eso condujo a que los dos y medio primeros años de Duque fuesen de completo parálisis de ese proceso. Luego, como recordarán ustedes muy bien, hay una presión de la comunidad internacional que empieza a preocuparse por lo que está ocurriendo en Colombia, y Duque da un ligero giro que, fíjense ustedes, lo enemista con los sectores más extremistas del uribismo, pero al mismo tiempo no satisface ni a los santistas ni a la izquierda que defendían ese acuerdo de paz. Entonces, yo creo que aquí hay una cosa sorprendente, porque el fiscal podría aplicarse a sí mismo las palabras que está usando contra el gobierno de Petro, porque lo que uno diría, bueno, señor fiscal, y cuando la persona que lo nombró a usted, su compañero de universidad, el expresidente Duque, frenaba ese proceso, cuando mucha gente clamaba de que estaban siendo asesinados en las regiones los exguerrilleros de las FARC, que habían firmado ese acuerdo de paz y que quedaban inermes frente a la violencia que se desataba contra ellos, después hasta de sus propios compañeros que se volvieron al monte. ¿Qué hizo usted, señor fiscal? Fíjense ustedes esas paradojas de la historia, que lo que por razones políticas, lo que antes se defendía, hoy ya le resulta incómodo al señor fiscal. Lo que creo es que genera una posición muy poco legítima de lo que él está reclamando hoy. Ricardo, usted al inicio de esta entrevista mencionó algo muy importante, y es que públicamente el fiscal no había hablado durante el transcurso de los 3 años en el que estaba gobernando Iván Duque. ¿Usted qué piensa de esta afirmación y pues de estos comentarios de Juan Carlos Flores, viéndolo desde una visión de los medios de comunicación? Porque precisamente estas declaraciones se dan cuando hay un nuevo gobierno, salió obviamente el gobierno de Duque, y en donde también esos mismos señalamientos se habían dado en el gobierno Duque, pero por parte de la oposición, en donde se veía evidente incremento de líderes sociales, pero en ese entonces no se veía al fiscal obviamente denunciando públicamente este tipo de atrocidades. ¿Qué piensa de eso, Ricardo? Sí, lo que pasa es que los contextos pueden ser distintos. Por supuesto que aquí seguramente hay un problema institucional que habrá que modificar si hay una voluntad política, si hay un consenso en el país. Y es la forma en la que se elige al fiscal general de la nación. Al final, la forma en la que se elige al fiscal general en Colombia surge de una terna que envía el presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia, que en su sala plena es la que al final determina quién es el fiscal general. Entonces, en todos los gobiernos, seguramente habrá honrosas excepciones, pero en todos los gobiernos, pues los presidentes envían ternas de personas que al menos son conocidas o son amigas de ellos. Y terminan seguramente en la primera parte de sus mandatos los fiscales cuestionados por esa cercanía. Pero no ha pasado solamente con el caso de Francisco Barbosa, y la idea no es defenderlo, sino contarles a los amigos de Noticias Caracol ahora cómo funcionan las cosas hoy en Colombia. Ha funcionado así desde la Constitución del 91. Todo se complicó cuando vino la reelección durante el gobierno del expresidente Uribe, porque allí todo el sistema de pesos y contrapesos terminó muy afectado, y terminaron los periodos cruzados, y terminó coincidiendo prácticamente el periodo de un fiscal completo con el periodo de un presidente, ante lo cual seguramente sí se puede perder algún grado de, por lo menos, independencia en el momento de tomar determinaciones complicadas. Hablando de la coyuntura, José, digamos que hoy las cosas son distintas a lo que pasó en su momento durante el gobierno de Duque. Yo no creo que Francisco Barbosa hubiera pasado en blanco con las investigaciones por el asesinato de líderes sociales. Seguramente no fue crítico con el gobierno de Iván Duque, que fue quien lo nominó, quien lo ternó. Pero la coyuntura de hoy obedece a un tema, y es el que tiene que ver con las resoluciones presidenciales en el marco de la paz total. Resoluciones
que el presidente Petro básicamente lo que hace es comunicar y cumplir, comuníquese y cúmplase, peticiones a la rama judicial sin tenerla en cuenta para que dejen libertad a personas que no tienen pertenencia a grupos delincuenciales con estatus político, con los cuales no puede haber una negociación política, como son los jefes del Clan del Golfo o los jefes de los Pachenca, que no son nada distinto a peligrosos narcotraficantes, delincuentes comunes, con los que hoy no hay una autopista legal para adelantar un sometimiento que les permita suspender a los jueces o fiscales órdenes de captura, así sea de manera temporal. Entonces allí entran en tensión dos cosas. Entra en tensión el derecho a la paz y la obligación del presidente de buscar la paz, pero con el acompañamiento de toda la institucionalidad del país, más allá de lo que significa el poder presidencial, lo que significa el acompañamiento de los jueces y de los fiscales, haciendo las cosas desde los rituales que exigen las normas y la Constitución colombiana. Sin lugar a duda, Juan Carlos, a mí lo que me llama la atención, y ya obviamente es el comentario que yo puedo hacer al respecto, es que precisamente ahorita el fiscal general sí hace valer ese pesos y contrapesos como está en la Constitución. O sea, prácticamente hoy sí podemos hablar de un choque de trenes entre las dos ramas judiciales y la ejecutiva, pero como lo decía Ricardo, en otros gobiernos, pues prácticamente pareciera que esta autonomía que tiene cada una de las ramas del poder en Colombia, pues no era tan evidente ni tan crítica como fue en el gobierno de Duque, que era algo que lo que usted estaba diciendo, Juan Carlos. Comprenderán ustedes que el hecho que haya pasado antes o vuelva a pasar no justifica la falta de independencia de muchas autoridades frente a los gobiernos de turno. El que una cosa funcione mal no significa que la sociedad deba aceptarla o que deba ser considerada como la normalidad. No, todo lo contrario, es la anormalidad, porque por desgracia, en un momento en que es muy importante que sepamos con claridad en qué consiste la paz total, hasta dónde es el límite de los acuerdos con grupos delincuenciales cuyo objetivo fundamental es el narcotráfico, y que para garantizar la exportación de las drogas someten a territorios extensísimos de Colombia a la más espantosa violencia. Esas son cosas que es necesario que sepamos. No le hace bien a esas preguntas que nos hacemos como sociedad ese giro político del actual fiscal Barbosa, que socava en buena medida lo que él está diciendo. Es que ese es el hecho grave. Cuando un fiscal o un procurador o cualquier otro alto funcionario calla frente a un gobierno y luego habla frente a otro, comprenderán ustedes que eso le deslegitima inmensamente en sus reclamos. Incluso si algunos de esos reclamos son adecuados y son necesarios. No en balde, miren ustedes, que Petro sale hoy al final de su presentación. Bueno, estábamos escuchando a Juan Carlos Flores, que estaba diciendo precisamente ese pronunciamiento que se dio en las últimas horas del presidente Gustavo Petro desde Davos al finalizar pues, su participación en esta cumbre económica, en este foro económico. Ricardo, si le parece, escuchemos la segunda intervención que revelamos anoche en Noticias Caracol. Escuchémosla. Hay 1.311 toneladas entre el 13 de febrero del 2020 y el diciembre del 22, o sea, 600 toneladas año. Hoy tenemos menos de una en un mes, en 17 días. Según esas cifras, fiscal, ¿Colombia abandonó la lucha antidrogas, en su opinión? No lo sé, no lo sé. Yo lo único es que a mí esto me lo entrega la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Fiscalía, que trabaja con ejército y con policía. Y efectivamente hoy ha bajado de forma masiva esto. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que esto ha bajado y han empezado a aumentar las masacres en las poblaciones y al mismo tiempo que hay suspensión de operaciones militares y policiales en algunas de eso, o frente a miembros de algunas organizaciones criminales. Y por eso yo llamé la atención hace 2 días y dije algo que me parece muy importante. Le dije a los comandantes de las fuerzas, no se les olvide que ustedes tienen que cumplir la Constitución. Si alguien le pregunta a un comandante hoy, como se lo dije tanto al ejército como a la policía, les dije, ¿qué pasó? Explíquenme eso.
Entonces me dicen, señor fiscal, el artículo 2 de esos decretos nos dice que debemos suspender operaciones militares y operativos policiales. Ricardo, sorprende prácticamente las palabras del fiscal general, donde manifiesta que le ha llamado la atención a los comandantes de las fuerzas por la suspensión de las operaciones. Dijo que les manifestó que deben cumplir la Constitución. ¿Usted cómo ve esas declaraciones? Y no sé, no tengo claro, y no sé si es así, ¿el fiscal puede llamarle la atención a los comandantes de las fuerzas militares? Lo que pasa, José Miguel, es que el fiscal es el jefe de la política criminal en Colombia. Eh, y el fiscal general es al final quien tiene la potestad de adelantar investigaciones y los fiscales son los que capturan a los responsables de cometer delitos. Le preguntábamos al fiscal por qué hablaba de esto y él decía, básicamente porque yo soy el que tengo que contar los muertos, yo soy el que tengo que ir a las zonas más apartadas del país y allí tengo que afrontar la criminalidad disparada. Y en ese escenario viene un tema complejo, José Miguel, y es que las órdenes de captura, como le digo, las piden los fiscales, las avalan los jueces, pero entonces se encuentran en un limbo por cuenta de los decretos del cese bilateral que firmó el presidente Gustavo Petro, porque ni la policía ni el ejército tienen claro hasta dónde van sus linderos el día de hoy. Por un lado está ese decreto presidencial y en principio ellos le deben lealtad a lo que dice el presidente de la República, pero José, Colombia es un Estado social de derecho, Colombia es una democracia y en la democracia hay separación de poderes y hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y la rama judicial. Lo que dice el presidente no es palabra de Dios para que simplemente sea ejecutada como si fuesen notarios todos los funcionarios. Así que el presidente, en el marco de lo que absolutamente comprensible es que busque un acuerdo de paz con todos los grupos, tiene que seguir las ritualidades que dice la Constitución y que dicen las leyes. Y esas leyes y la Constitución dicen que para suspender usted órdenes de captura o para suspender operaciones en contra de criminales, tienen que estar en el marco de un proceso de paz. Y un proceso de paz usted lo puede adelantar únicamente con grupos que tienen un reconocimiento político. Entonces, usted puede eventualmente, decía el fiscal, levantar órdenes de captura sobre guerrilleros del ELN o sobre disidentes que no firmaron el acuerdo de paz en el 2016, porque tienen un origen político. Son criminales, pero tienen un origen político. La cosa se enreda mucho cuando usted empieza a hablar de grupos que no tienen fin distinto al que cometer delitos por cometerlos, por enriquecerse, por lucrarse, como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y demás. Para eso tiene que venir un proceso de sometimiento a la justicia. Y hoy la ley es precaria para adelantarlo. Lo que le explica el fiscal al presidente es, se necesita una ley de sometimiento clara para que se pueda proceder a la suspensión de esas operaciones, de esas órdenes de captura. Como no puede suspenderse en concepto del fiscal, los policías y los militares quedan en una situación compleja. Entre otras cosas, y aquí hay otro punto importante, no hay unos protocolos claros de cuáles son los verificadores del cese al fuego, y quién determina si están o no cumpliendo el cese al fuego. Fíjese lo que pasó en Vistahermosa, Meta, donde secuestraron a 30 soldados y no hubo quien pudiera tener la capacidad de verificar quién fue. El gobernador del Meta dijo que las disidencias presionaron a la población civil para hacerlo. En el departamento del Cauca fueron secuestrados 4 soldados que liberaron anoche por las disidencias. Entonces, y en Balboa, pues hemos visto Noticias Caracol las imágenes de cómo las disidencias se pasean por el pueblo como si fueran el ejército y le dan la orden a la gente de Balboa que se vaya para su casa porque ellos no quieren que nadie esté en las calles en el carnaval. Entonces, si no hay un mecanismo de verificación claro, si el país no conoce con claridad cuáles son los protocolos de los ceses bilaterales, y si no hay una ley de sometimiento clara para que sea la autopista para que se sometan los criminales, narcos y demás, la justicia está en todo su derecho de pedir explicaciones y decir, no avalo lo que están haciendo, porque ustedes necesitan el aval, el visto bueno de la rama judicial. Colombia, como le digo, tiene separación de poderes y el Ejecutivo no manda absolutamente. El Ejecutivo debe trabajar de manera armónica, y así lo dice la Constitución, con los demás poderes, con el Ejecutivo, con el Legislativo y con el Judicial.
Carlos, en este orden de ideas yo le formulo dos preguntas. ¿Hay entonces una orden de cesar las operaciones militares o porque el fiscal revela que los comandantes tienen una orden clara y es cesar esas operaciones según lo establecido por el decreto? José Miguel, aquí hay un asunto que se está complicando para el gobierno. Entre más ambiciosa es una estrategia, más compleja, más de carpintería muy delicada es la logística. La estrategia aquí es inmensa, lo define el mismo nombre, paz total. Pero lo más complejo de todo esto es la logística, porque se requieren de dos logísticas, no administrativas simplemente, sino judiciales para llevar a cabo esa estrategia. Una es la logística con aquellas agrupaciones que recibieron en el pasado la denominación de guerrillas, de grupos que se levantan en insurgencia contra el Estado, un tema en el cual existe una tradición de negociación desde el siglo XIX, que quedó incrustado no solamente en diversas legislaciones colombianas, constituciones, sino en la práctica de la vida política y de la vida subversiva colombiana. Y de otro lado, están unos grupos criminales globales, además, pues porque abastecen un mercado global. Hoy pues abastecen un mercado que va hasta los confines de Europa, pero para los cuales no existen por fuera de los mecanismos de sometimiento a la justicia que los ensayó por primera vez aquí el gobierno Gaviria en el siglo pasado, que tienen otros procedimientos. Entonces, nos encontramos allí con un problema muy serio. Y no en balde Petro se cura en salud señalando que el fiscal general tiene razón en algunos apartes. Y el otro asunto es que yo siento que la administración tiene que andarse con pies de plomo, porque por la premura puede suscitar una reacción desde diversas instancias que se consideran pisoteadas en sus áreas y en sus derechos, que puede complicarle, enredarle el camino a lo que se está proponiendo. Y entonces lo que tenemos allí es que, fíjense ustedes, para no extenderme en demasía y que podamos seguir conversando, en el caso cuando el gobierno habló de 3 millones de hectáreas que se iban a repartir, luego la ministra de Agricultura ha ido precisando las cifras, ya no son tan ambiciosas. Al mismo tiempo, el gobierno convocó a los más distintos sectores, incluso a sus sectores más antagónicos, como el caso de Fedegan, los que agrupa a los grandes y medianos propietarios de tierra. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué razón el gobierno no aplica esta misma lógica de convocar, de explicar, de ir deshojando la margarita con otras instituciones del Estado con las que tiene que trabajar? Es decir, independientemente de que el fiscal haya callado bajo el gobierno Duque y ahora hable, es el fiscal general de la Nación. De manera que confiemos en que en este encuentro entre las dos instancias, hombre, se ponga en claro, porque de lo contrario, esta idea que el gobierno se propuso se puede enredar. Juan Carlos, Ricardo, los invito a que veamos la tercera declaración que dio, importante de las muchas, en Blue Radio. Me siento absolutamente abrumado cuando veo caminando a todas estas disidencias en esos lugares y la población inerme. Y le quiero decir una cosa, yo responsabilizo a esas fuerzas si llega a pasarle alguna cosa a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en esos territorios. Porque la Fiscalía tiene funcionarios, tiene investigadores, tiene fiscales y tiene sedes. Pero fiscal... Eso es un asunto, vuelvo y repito, aquí no estamos con caguanes. Aquí tenemos que cumplir la Constitución y la ley. Este no es... Bueno, se nos empieza a agotar el tiempo. Ricardo, yo insisto en esa pregunta que le había hecho ahorita a Juan Carlos. Pues escuchando lo que dijo el fiscal, ¿hay entonces orden de cesar las operaciones militares en todo el país contra todas las organizaciones militares de armadas? Por lo menos frente a 4 organizaciones lo existe. Hay 4 resoluciones, eran 5, pero el ELN salió a desmentir al presidente Petro y estamos hoy en la búsqueda de una solución a la crisis que tiene la mesa de negociaciones en reuniones que se adelantan en Caracas. Hoy hay suspensión de operaciones militares en contra de seguramente las 4 organizaciones más poderosas de la criminalidad en Colombia.
El Clan del Golfo, hablo de los que no tienen el estatus político del que hablaba Juan Carlos, el Clan del Golfo, ellos se llaman autodefensas gaitanistas, antes eran los urabeños, antes eran las águilas negras, pero son un derivado de los paramilitares. Controlan una parte importante del tráfico de drogas de Colombia hacia otros países. Eran encabezadas por Otoniel, que fue extraditado recientemente. Paran el país cuando quieren, pararon 5 departamentos cuando extraditaron a Otoniel, matan policías y son muy poderosos en la criminalidad. Los Pachenca controlan la Sierra Nevada, son los herederos de Hernán Giraldo, paramilitar de origen, pero hoy el control social en la sierra lo hacen ellos, 2 organizaciones. Y le agrego 2 más que sí tienen un estatus político, uno más claro que otro, las disidencias de Iván Mordisco, que eran las mismas de Gentil Duarte que murió en Venezuela, porque ellos nunca firmaron el acuerdo de paz del gobierno Santos. Las otras con más discusión, aunque no lo es para el gobierno, son las de Iván Márquez. Iván Márquez fue el jefe del equipo negociador del gobierno Santos, de las FARC en el gobierno Santos, y traicionó el acuerdo. Pero hoy, digamos, en gracia de discusión, el gobierno está definiendo si les da o no estatus político. En la práctica, hay cese de operaciones en cuanto de 4 organizaciones poderosas de la criminalidad en Colombia. Lo que preocupa, le repito, José, es que no hay protocolos hoy de verificación del cese. No sabemos cuál es el papel de la ONU, no sabemos cuál es el papel de la Iglesia, no sabemos quiénes son los verificadores, cuál es la instancia que define si alguien violó o no el cese el fuego. Si es bilateral, ¿por qué secuestran soldados en Vistahermosa? Si es bilateral, ¿por qué se pasean como Pedro por su casa los disidentes en Balboa? Si es bilateral, ¿por qué se permite que secuestren soldados que van de civil por las vías alternas al derrumbe en Rosas en el Cauca? Así que en la práctica sí, claro que sí, hay una orden para suspender operaciones contra 4 de las grandes organizaciones criminales en Colombia el día de hoy. Juan Carlos, esa es la pregunta que se hace en muchos sectores políticos y sociales. Toca esperar a que reglamenten, den los protocolos, den los lineamientos para que realmente uno pueda determinar si esto está permitido o no está permitido. Es que Ricardo lo mencionaba, se han visto patrullajes de las disidencias, secuestros. ¿Qué va a pasar entonces? José Miguel, Ricardo, la logística es aburrida, es muy, muy aburrida. Requiere tiempo crearlo. Pero una buena logística de las negociaciones es la garantía de que esto no se desmadre. Hoy hay una buena y generosa intención de parte del gobierno Petro, pero él tiene frente a sí a unos grupos que son grupos criminales, acostumbrados a ejercer su chantaje armado sobre la población, a confrontar al Estado, a producir masacres, a asesinar líderes sociales. Es decir, ninguno de ellos son las monjitas carmelitas descalzas. De manera que si no hay unas reglas de juego muy precisas, hay un riesgo inmenso de que en un tiempo muy corto, y eso no es lo deseable, yo creo que ninguno de nosotros lo desea, en un tiempo muy corto, empiece a darse una desafección en las regiones hacia el proceso, porque recordemos que hay una suspensión de operaciones por parte del Estado, pero no hay suspensión de operaciones entre un grupo armado y otro. Ya hemos visto esos efectos. De manera que si el gobierno considera que este es uno de sus principales propósitos, necesita darle un mayor estatus a su capacidad de crear reglas de juego. Y yo me hago la pregunta, ¿tiene hoy el comisionado de paz y esa oficina, esa capacidad, en qué manos realmente está hoy el proceso? Porque si está en manos de la presidencia, pues ese comisionado debería ser un engranaje muy potente entre lo que se está haciendo y lo que tiene en mente el presidente Petro. Entonces, me parece que esto necesita de correcciones urgentes y ojalá la reunión entre el fiscal general y el presidente produjese algunos de esos correctivos para que esto no se convierta en una decepción en territorios donde la gente desea esa paz, porque en Arauca, en el Catatumbo, en amplias regiones del Chocó, la situación es cada vez más grave. Muchas preguntas se hacen los usuarios ahorita en estos momentos. ¿Está en riesgo la institucionalidad? ¿Cuándo estarán esas reglas del juego? ¿No se supone que es una paz total? ¿Por qué aún no hay voluntad de cesar los secuestros, los patrullajes? Son muchas las preguntas que surgen pues a esta hora. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros.
José, gracias. Como siempre, un gusto estar con ustedes en Sala de Prensa. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. José Miguel, un placer conversar con usted y con Ricardo. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con Caracol. Ahora continúen con toda nuestra programación.